Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y también nos lees en la web. Revisamos de inmediato los principales titulares para esta jornada. Jornada clave para mega reforma del gobierno. La Comisión de Hacienda vota hoy la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional. Cuarta jornada de formalización de Joaquín Lavín León. Inicia defensa de ex asesor investigado por fraude al fisco. Tribunal sobreseyó investigación por muerte de Piñera. No hubo delitos. Sistema frontal dejó hasta 23 milímetros de agua caída en Valparaíso. La Armada entregó un balance del sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso durante las últimas horas, donde el mayor registro de precipitaciones se produjo en el sector de Rodelillo, con más de 23 milímetros de agua caída. En tanto, en Valparaíso Puerto se registraron cerca de 13 milímetros y en San Antonio poco más de 7. Desde la autoridad marítima señalaron que el evento de lluvia ya finalizó, pero advirtieron que durante los próximos días se espera fuertes rachas de viento en sectores costeros, la que podría alcanzar hasta los 46 kilómetros por hora. Además, se pronostica un descenso en las temperaturas mínimas en gran parte de la región. Se registraron los siguientes montos de agua caída. Rodelillo, 23,3 milímetros, Faro Punta Panul, 7,1 milímetros, Santo Domingo, 5,4 milímetros y a nuestra estación meteorológica de Faro Punta Ángeles se registraron 12,8 milímetros, dando término a esta condición. Para los próximos días se prevé el predominio de la condición anticiclónica, la cual trae cielo mayormente despejado, viento del componente suroeste con mayor intensidad durante las tardes, alcanzando los 46 kilómetros por hora. Además, se espera un descenso de las temperaturas mínimas durante los próximos días. En otras informaciones, desarrollo regional, la seguridad y los principales desafíos de la zona fueron parte de los temas abordados esta mañana en un nuevo gabinete regional encabezado por el delegado presidencial Manuel Millones en la Universidad Viña del Mar. Hasta el campus El Recreo llegó nuestra unidad móvil con Daniel Zunino, quien estuvo presente en esta jornada de coordinación entre autoridades regionales, parlamentarios y alcaldes. Ahora sí, teníamos un pequeño inconveniente técnico. Durante esta mañana, tal como lo comenté, se desarrolló un nuevo gabinete regional encabezado por el delegado presidencial Manuel Millones, en dependencia de la Universidad de Viña del Mar, específicamente en el campus Recreo. La instancia reunió a distintas autoridades de la región con el objetivo de coordinar acciones y generar también lineamientos de trabajo en beneficio de las comunas del territorio. En la jornada participaron autoridades diversas a nivel regional, entre ellas la Seremi de Salud, la Seremi de Vocera de Gobierno también, Rosario Pérez, y el Seremi de Transporte, Matías Valenzuela, además de alcaldes como los jefes comunales de Olmué, Juan Fernández, Limache, por ejemplo. También asistieron parlamentarios, entre ellos el diputado Otuiti Teao, consejeros regionales y representantes también de distintos gremios. La actividad dejó buenas sensaciones entre los asistentes, quienes valoraron también la posibilidad de generar espacios de diálogo y coordinación intersectorial para abordar materias ligadas a conectividad, seguridad, salud y desarrollo regional. A continuación te invito, Ricardo, a que revisemos las declaraciones del delegado presidencial regional Manuel Millones. Un espacio de trabajo y digamos, también quiero agradecer la presencia de los parlamentarios y los distintos actores políticos que, pudiendo pensar distinto a uno, están disponibles a colocar también la región por delante. Yo quiero decirle que me he reunido con todos los parlamentarios, solamente me falta una senadora, que es la senadora Cariola, que no hemos podido concretar agenda, pero con todos los parlamentarios.
tanto de izquierda como de derecha. Entonces, en las reuniones que ha tenido el delegado presidencial Manuel Millones, también en este contexto habló también la Seremi, vocera de gobierno, Rosario Pérez, quien también destacó el trabajo colaborativo desarrollado durante este gabinete regional. Escuchemos también sus palabras. Distintas provincias, porque los problemas de los habitantes de la región de Valparaíso no tienen color político y por tanto deben ser resueltos conversando, dialogando y sobre todo escuchando. Así que es una instancia valiosa para poder articular todo lo que es el trabajo de aquí de cara a los próximos 4 años. Así que muy contenta que este es el inicio y vamos a tener varias instancias de encuentro con los parlamentarios. Algo muy importante que se hablaba era, claro, que esto define lineamientos de lo que se está, lineamiento de lo que será el trabajo durante estos próximos 4 años en la región de Valparaíso por parte de lo que es la delegación presidencial regional y también quienes suceden a este cargo, ya sea seremis y delegados provinciales. Bien, también importante es que las autoridades puedan dejar de lado a veces sus colores políticos y poder también desarrollar estas reuniones para poder fortalecer la unión y por supuesto que pueda ser parte de lo que es el beneficio de la región. Así es, todo en pro de la región. Entonces hacemos un repaso entonces de lo que fue este gabinete. Se habló de otras materias también, se habló de transporte, se habló de seguridad, se comentó también respecto a lo ocurrido, que ayer comentábamos respecto a la Universidad de Santo Tomás. También hubo palabras por parte del delegado presidencial respecto a seguridad. Hay trabajos, hay también coordinación con lo que es el municipio de Viña del Mar. Y en relación también con ataques a CEFAM, también se habló por parte del Ministerio del Seremi, bien digo, de Salud. Se habló de también seguridad y protección a los centros de salud familiar de la región del Paraíso. Se cuenta también con una lista, una cartera de estos centros que están en riesgo entonces. Y es lo que tenemos para cerrar. Se habló también del paro por parte de transportes, de este posible paro de microbuses que dieron una fecha límite para el 18 de mayo. Es lo que tenemos entonces para cerrar este despacho, Ricardo Suárez. Gracias, Daniel Zunino, periodista de Pura Noticia. Vamos a otro plano porque a esta hora la atención está concentrada en el Congreso Nacional, en la discusión de la idea de legislar del denominado Plan de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea. De hecho, se estaría votando en los próximos minutos en la Comisión de Hacienda de la Cámara en una jornada que inició marcada por el desafío del gobierno de conseguir los apoyos para la aprobación de la iniciativa. Esto luego de que la bancada del Partido de la Gente, la tarde del miércoles, anunciara el quiebre del acuerdo que mantenía con el Ejecutivo para votar favorablemente esta iniciativa. Fue el jefe de bancada del partido, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, quien acusó que la iniciativa no incorpora medidas concretas para apoyar a la clase media y a los sectores emergentes. Entre las críticas, el parlamentario aseguró que el gobierno no acogió propuestas impulsadas por la colectividad, como la devolución del IVA en medicamentos y pañales, calificando las medidas ofrecidas como insuficientes y alejadas de las necesidades de la ciudadanía. Desde el PDG, además, este miércoles, afirmaron sentirse decepcionados con el contenido del proyecto. Lo que nosotros hoy día tenemos sobre la mesa, un proyecto que no cumple las expectativas, y no de nosotros, entiendan que nosotros estamos representando a prácticamente más de 2,5 millones de personas que hoy día nosotros nos piden en el territorio. Como nosotros somos una bancada que se baja de la micro, que no está desconectada, que está conectada con el territorio, nos dicen, oiga, ¿cuándo llega la devolución? Porque eso me sirve para poder destinarlo a consumo, tener una mejor once. Quien también marcó una postura la tarde de ayer fueron las bancadas de la izquierda de la Cámara de Diputados, que anunciaron su voto en contra de la idea de legislar por el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. El anuncio lo hicieron tras una reunión en el Congreso con los presidentes y secretarios generales de los partidos. Solo falta que se defina la democracia cristiana. Es una buena noticia para Chile que más bancadas se estén sumando al sentido común, se estén sumando a lo que ha planteado órganos importantes como el Consejo Fiscal Autónomo.
el proyecto actual, la ley de los superricos, es un riesgo para el país. Es un proyecto que no solo no genera empleo, no solo no genera crecimiento, sino que además es un riesgo para el empleo. Es un proyecto que va a empujar el endeudamiento. Los votos del PDG eran considerados clave para que el plan de reconstrucción nacional pudiera avanzar. Por lo tanto, vamos a quedar muy atentos a las negociaciones que existan. Franco Parisi, líder del PDG, ayer no cerró la puerta, sí dijo que la pelota estaba en el lado del gobierno. Veremos lo que finalmente voten en pocos minutos más los diputados y diputadas en el Congreso Nacional para ver si se logra o no aprobar la idea de legislar del plan de reconstrucción nacional del gobierno. En cualquier minuto vamos a ir con esa información. Pero para tener más detalles vamos a conversar con María Teresa Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le damos la bienvenida a María Teresa. ¿Qué tan complejo es para el gobierno enfrentar esta discusión económica sin los votos del Partido de la Gente? Bueno, como toda discusión política en materias económicas, es necesario, obviamente, un empuje a la economía actual en distintas maneras, en distintas formas. Cuando se niega la legislación, claro que se detiene todo lo que se espera hacer en nuestra economía local. Por lo tanto, yo creo que debieran avanzar, sobre todo en las medidas relacionadas con los impuestos al consumo, de modo tal de que eso también alivie a las personas, no solo medidas puntuales como los pañales que señalaban la colación son importantes, también son aquellas decisiones macroeconómicas para el país, para que den más empleo. De ahí vienen las reformas tributarias también. Una rebaja del impuesto de primera categoría de las empresas no significa una menor carga tributaria para las empresas, sino que un menor pago a cuenta de los impuestos personales. Recordar que hoy en Chile el impuesto a las personas, el global complementario, llega al 40%. Entonces es importante que se pueda avanzar, ojalá llegaran a un acuerdo de poder avanzar en soluciones para el país que tiene una economía estancada. Y eso no es un dato manejable, sino que es real. Necesitamos empleo y para ello necesitamos fomentar la empresa. De ahí las medidas que surjan son todas beneficiosas, pero tienen que hacerse. Si nos vamos a discutir un año, la verdad es que la economía necesita soluciones pronto. Estancada pero no quebrada, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que ahí tiene que primar el interés del país sobre las políticas individuales, tiene que primar el interés sobre la gente, sobre las personas, en las cuales están con una tasa de desempleo alta, con poca dinamicidad de la economía, y por ello también trae toda esta consecuencia como una máquina. Entonces esto es como un naipe que se cae uno y se van cayendo todas. Si no lo levantamos, no podemos hacer nada. Entonces yo creo que ahí hago un llamado también a los partidos políticos transversalmente, en que no sesgarse por temas personales casi, sino que mirar el bienestar de las personas, que son por ellos que además que han votado. Estamos conversando con María Teresa Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. María Teresa, el mercado interpreta este quiebre político como una señal de inestabilidad económica. ¿Cuál es su visión al respecto? Claro que estamos con una inestabilidad, tenemos poco capital en el mercado, tenemos un mercado más pequeño. Recordar que Chile es un mercado pequeño, por lo tanto se influencia rápidamente por políticas positivas o negativas. Hoy día también a nivel mundial tenemos esta guerra que nos tiene con recursos limitados y que estamos insertos, tenemos que considerar que estamos al final del mundo o al comienzo del mundo, y esta economía es muy frágil, tiene muchas variables pero poco componente, pocas personas o pocas empresas componen nuestro mercado, por lo tanto es muy frágil, nuestra economía es frágil y hoy día se nota, se visualiza. Tenemos un efecto post-pandemia, tenemos un efecto de una caída un amplio desempleo y cero crecimiento económico prácticamente. Entonces estamos estancados, esa es una realidad, estamos estancados y necesitamos un impulso para dinamizar esta economía.
El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nuevos riesgos fiscales. ¿Cuál cree usted que hoy es el principal peligro para nuestra economía? Bueno, hoy día ya no podemos seguir abusando del endeudamiento. Eso yo creo que ya está más que claro. El endeudamiento que hemos logrado como país es histórico y por lo tanto ya estamos en un monto que debiera ser razonable y no poner en peligro la economía. Por otro lado, ¿cierto? La carga fiscal, la carga tributaria concentrada en algunos grupos también es dañina, porque no da la equidad, no da la justicia, la transversalidad que tiene que tener el aporte de las personas. Y la otra que también en esta reforma causa un poco más de cuidado es la gratuidad en los estudios. Yo creo que ahí también es un tema a tratar con cuidado. La gratuidad transversal que hemos tenido no ha tenido la mejor o todo lo que se esperaba de ella, pero sin lugar a dudas es necesaria una gratuidad para un segmento de nuestra sociedad porque la educación cambia la vida. ¿Esta reforma genera confianza para invertir o tal vez más incertidumbre? Nosotros como país receptor de inversores hace tiempo que no tenemos estabilidad en las variables que determinan la inversión extranjera. Por ejemplo, nuestras tasas de los impuestos empresariales se han modificado prácticamente cada 2 años en incremento. Recordemos que teníamos una tasa del 10% y hemos llegado al 27%. Cualquier inversor nos ve a nosotros como una economía en la cual vamos cambiando las reglas tributarias en cada momento. Eso no es bueno. Por supuesto que eso no es bueno. En segundo lugar, nuestro sistema tributario es integrado. Eso significa que no solo pagamos el impuesto de primera categoría en las empresas, sino que además en el global complementario, por lo tanto es mala una comparación de la tasa del impuesto de primera categoría con otros países que no tienen este sistema semi-integrado o integrado para las pymes. En simple, María Teresa, cuando hablamos de global complementario, que es un tema que tal vez los expertos y los economistas manejan muy bien, pero el común de la gente no lo sabe. El global complementario también tiene un valor sobre lo que uno puede percibir como ciudadano común y corriente. Claro, nosotros, los trabajadores dependientes, todos los meses vamos pagando un impuesto que sí es carga fiscal. Nosotros eso lo vamos apoyando, vamos dando esa parte de nuestro sueldo, aportándolo para el financiamiento del gasto público. Pero los que además de sueldo tienen otras rentas, cualquier otro tipo de renta, capitales mobiliarios, retiros, dividendos, los honorarios, cualquier otro tipo de renta, se suma en forma anual a cuando lo explico en clase siempre digo como una gran bolsa, y esa bolsa va a un impuesto progresivo por tramo. Mientras más gano, más pago. Y la tasa en tramo exento, como también el ingreso mayor llega a pagar el 40%, que es un impuesto altísimo, si ustedes lo miran desde el punto de vista de la carga fiscal. Claro, y por eso le preguntaba del global complementario, que es un tema que no todos manejan a la perfección, solamente quienes trabajamos tal vez con boletas. ¿Cree que el gobierno logró explicar correctamente el impacto económico de este plan de reconstrucción? Yo creo que ahí estamos un poco al debe porque da por salida muchas de los impactos que, sobre todo los fiscales, que son los más profundos que tiene, el tema del IVA, el tema de la rebaja de los impuestos en la empresa de primera categoría y mantener los beneficios de la pyme. Yo creo que la explicación que se da es más, falta un poco explicar que el bajar impuestos también aporta en la empresa a que tenga más flujo de finanzas, más flujo financiero. Al pagar menos impuestos tiene más flujo y con ese flujo le permite reinvertir, tener más mercadería, tener más contratos, dinamiza la empresa, tener más flujo. No quiere decir que tenga menor carga tributaria, porque la carga tributaria es el global complementario. Por lo tanto, el bajarle el impuesto a la empresa es otorgarle flujo financiero para que tenga capital de trabajo. Entonces, eso no lo he visto yo bien explicado en todas las propuestas que hace Hacienda respecto a sobre todo a la reforma tributaria. El IVA, por ejemplo, también para activar el mercado el mercado inmobiliario totalmente detenido en este momento. Pero había un proyecto donde se quería bajar el IVA para los proyectos inmobiliarios, María Teresa. Sí, está en la propuesta, claro. Eliminar por 12 meses el IVA
está en la propuesta, pero no está clarificado cómo impacta esa rebaja, porque si ustedes piensan que tenemos un 19% de descuento para comprar vivienda, también es cierto que tenemos un mercado pequeño muy controlado, que no estamos seguros que la inmobiliaria y la constructora traspasen ese 19% al consumidor final. Entonces ahí está la explicación, y también un poco de cultura nacional y respeto hacia las medidas por parte del empresariado también, porque si se hace esta medida para dinamizar y sacar este stock que existe actualmente de vivienda, también se traspasa al consumidor el beneficio, no sean las empresas quienes se queden con este 19%. Pero aquí hay una reactivación del producto, que es la vivienda o los departamentos, qué sé yo, claro. Pero también aquí lleva consigo también el peso laboral, porque si estos departamentos, casas o qué sé yo, se venden, comienza otro proyecto y ahí hay también un movimiento de trabajo, ¿no? Exacto, las constructoras son una fuente laboral muy grande a nivel nacional y tiene mucho impacto en el empleo en dos tramos, en los tramos mediano y bajo, ¿cierto?, de desempleo y de poca profesionalización también. Entonces eso la persona al tener un sueldo, eso le genera consumo, y al tener consumo las empresas más venden, y así va dinamizando esta economía. Por eso necesitamos estas inyecciones de actividad, de modo tal que este círculo económico en el cual nos movemos se vea más rápido, y así vamos creciendo. Y también darle la oportunidad a las pymes, por supuesto, que aunque no son las que aportan la mayor cantidad de fondos en la recuperación de impuestos, sí lo son en dar trabajo. Las pymes son quienes concentran la mayor parte de mano de obra, por lo tanto es bueno también el beneficio que las pymes tengan mayor capital de trabajo y de esta forma poder competir de mejor forma, tener fuentes de financiamiento y de contratar más personas también. Finalmente, ¿qué está más en juego hoy con esta votación? ¿La reconstrucción, la estabilidad fiscal o la credibilidad económica del gobierno de José Antonio Kast? Bueno, yo creo que ese no es mi especialidad, le podría decir, son las tres variables al mismo tiempo, ¿verdad? Lo podría ser como en un multivariable. Creo que las tres con distintas ponderaciones están en juego, o sea, son las primeras medidas de un gobierno. Yo creo que obviamente que está la estabilidad económica, pero lo que todos esperamos es que haya unidad en nuestro país en beneficio de las personas que son quienes lo necesitan. Y a eso necesitamos altura de mira, necesitamos valor para decir realmente lo que se necesita. Yo creo que ahí tenemos que tener fe en los políticos, en que puedan llegar a un acuerdo que sea transversal, pero de apoyo a la comunidad, que piensen en las personas, aquellos que no tienen el sueldo que las personas como están en el Congreso lo tienen. Necesitamos los fondos para las personas de menor ingreso y de esa forma también dinamizar nuestra economía. María Teresa Blanco, decana de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agradecerle por este tiempo y por dejarnos más claro este tema. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias y gusto saludarlos. Gracias igualmente. Buenas tardes. Vamos a otro tema porque la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la Corporación, Iván Moreira, se refirieron a las diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso al interior del Congreso Nacional. La investigación se originó tras una denuncia anónima por el presunto mecanismo relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias para contratación de personal, recursos que posteriormente habrían retornado parcialmente a la entonces diputada, caso conocido públicamente como la cuota Flores. Tras el operativo, la presidenta del Senado aseguró que se entregaron todas las facilidades para el desarrollo de las diligencias y enfatizó que nadie está por sobre la ley. Bueno, al Senado de la República, en cumplimiento obviamente del deber institucional y su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades para que esta diligencia se llevara a cabo y se llevara a cabo en ese marco. Y nos parece vital poder transmitirle esto a la ciudadanía, porque lógicamente que aquí no hay nadie por sobre la ley.
Y si la Fiscalía ha decidido que una de las diligencias se produzca en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, eso tiene que ocurrir de buena manera. Por su parte, el senador Iván Moreira afirmó no recordar un procedimiento de estas características al interior del Congreso Nacional. A ver, no recuerdo, por el tiempo que yo llevo en el Congreso, los últimos 12 años, que aquí en el Senado no había ocurrido una situación de esa naturaleza, pero como lo ha dicho la presidenta, nosotros institucionalmente estamos dispuestos y hemos ofrecido todas las facilidades para esclarecer esta situación. Ambos parlamentarios confirmaron además que los antecedentes fueron derivados a la Comisión de Ética del Senado. En paralelo, la senadora Camila Flores emitió una declaración pública donde insistió en su inocencia y aseguró haber colaborado desde el inicio con el Ministerio Público, entregando de manera voluntaria distintos antecedentes solicitados por la Fiscalía, entre ellos cartolas bancarias. La investigación por el accidente aéreo donde falleció el expresidente Sebastián Piñera llegó oficialmente a su fin en otro tema. El juzgado de garantía de Río Bueno aprobó el sobreseimiento definitivo de la causa, acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público. El hecho, recordemos, ocurrió el 6 de febrero de 2024 en el lago Ranco, en la región de Los Ríos, cuando el helicóptero que pilotaba el exmandatario Sebastián Piñera capotó mientras viajaba junto a otras 3 personas. Fueron más de 2 años donde la Fiscalía realizó distintas diligencias junto a organismos como la Armada, Carabineros, la PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Bomberos y el Servicio Médico Legal. Esto para esclarecer las causas del accidente. El fiscal Eugenio Campos confirmó que la investigación descartó la existencia de algún delito y concluyó que se trató de un lamentable accidente aéreo. En tanto, el abogado de la familia Piñera, Jorge Gálvez, sostuvo que la indagatoria estableció que no existió intervención dolosa ni negligencia de terceros ni del propio piloto en este accidente que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a otro tema porque el Senado aprobó en general el proyecto de controles aleatorios de drogas. La iniciativa busca que senadores y senadoras se sometan a test aleatorios de drogas como señal de transparencia y combate al narcotráfico, aunque el debate también abrió dudas sobre la confidencialidad y también el resguardo de los datos médicos. El Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto que busca establecer controles aleatorios de drogas a senadores y senadoras. La iniciativa, impulsada por la mesa de la corporación encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, ahora pasará a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, para lo cual se fijó el lunes 18 de mayo como plazo para presentar indicaciones. Durante el debate hubo consenso transversal respecto a que las autoridades públicas deben dar señales claras en la lucha contra el narcotráfico y someterse a este tipo de exámenes. Parlamentarios señalaron que quienes toman decisiones deben tener sus facultades intactas y que el Congreso no puede quedar al margen frente al avance del crimen organizado. Eso sí, también se advirtió que el proyecto debe resguardar aspectos sensibles como la confidencialidad de los resultados, la custodia de las muestras y la protección de los datos médicos de los legisladores. 13 horas con 28 minutos, momento oportuno para revisar algunos temas destacados de nuestro sitio web puranoticia.cl. Ya comienza a desplegarse en pantalla nuestro titular principal. Recalentamiento de chimenea generó emergencia en Casa del Cerro Castillo en Viña. 3 unidades del Cuerpo de Bomberos y equipos municipales de la Ciudad Jardín acudieron al sector tras denuncias vecinales respecto a emanación de humo desde una vivienda. Conductores de micros como carne de cañón. Dirigente revela el modus operandi de los empresarios y acusa nula fiscalización. En otros temas, incautan drogas y cigarrillos de contrabando durante control vehicular que dejó a 2 personas detenidas en Villa Alemana. 3 detenidos tras robo a local de alimentos para mascotas en Villa Alemana. Delincuentes huían en furgón robado. Tras allanamiento en Temucuicui, ataque incendiario deja 4 camionetas quemadas en Collipulli. Municipio del Norte en alerta. Comisión de Minería oficia al gobierno por recursos de patentes y deudas imprevistas.
alumno de INACAP, fallece electrocutado durante una clase en la sede de La Granja. Informaciones que han llegado en los últimos minutos. Habla del plano internacional. León 14 recibe a Marco Rubio en el Vaticano tras la polémica con Trump por Irán. También en el espectáculo, Adriana Barriento destapa supuesto coqueteo por parte de esposo de Cecilia Gutiérrez. Si te gusta el show, hagamos show. Vamos a otro plano en el nacional. Presidenta del Frente Amplio tilda de inmoral estrategia del gobierno por proyecto de reconstrucción. En deporte, Tavilo va por el golpe ante Pseudorolo en Roma tras un debut implacable. Y en el plano nacional, senadora Fabiola Campillay sufre accidente de tránsito en Cerro Navia tras colisión frontal. Las 13 horas con 39 minutos hacemos el primer alto de esta jornada y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 35 minutos, 25 minutos faltan ya para las 14 horas. Vamos a revisar titulares de la presente edición de Hora de Noticias. Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a Corfo y Algore. Cuarta jornada de formalización de Joaquín Lavín. Inicia defensa de ex asesor investigado por fraude al fisco. Tribunal sobreseyó investigación por muerte de Piñera. No hubo delito. Jornada clave para mega reforma del gobierno. La Comisión de Hacienda vota hoy la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional. Vamos al desarrollo de las informaciones porque conductores del transporte público del Gran Valparaíso volvieron a amenazar con un paro indefinido luego de entregar un ultimátum al gobierno para responder en sus demandas antes del próximo 18 de mayo. El gremio acusa que el alza sostenida del petróleo ha provocado una fuerte crisis económica para los choferes y operadores de buses, afectando directamente sus ingresos y el funcionamiento del servicio. Según dirigentes del sector, el costo diario en combustible por máquina puede llegar hasta los 60.000 pesos, obligando a muchos conductores a extender sus jornadas para cubrir gastos básicos. Los transportistas cuestionaron además la falta de subsidios para enfrentar el aumento de combustible y acusaron de desconexión de las autoridades con la realidad que vive el transporte público de la región. Desde el gremio advirtieron que, si no existen soluciones concretas durante los próximos días, iniciarán una paralización regional e indefinida que podrá afectar a miles de usuarios del Gran Valparaíso. La mañana de este jueves, Jorge Vega conversó con Óscar Cantero. En Pura Noticia Matinal, revisemos parte de lo que dijo el dirigente del transporte en la región. Usted dice al chofer no le alcanza. ¿Cómo funciona el concepto del chofer directamente? Usted dice que el chofer tiene que tomar la máquina y le entrega al empresario una cuota por el día. Tiene que pagarme una cuota de una administración de 40.000 pesos diarios. Eso es lo que siempre ocurre, que toda la vida ha sido así. Más tiene que pagarle posiciones y lo que queda, si le queda para el petróleo. Y si se queda, puede sacar su porcentaje. Hoy día, en este momento, ¿y cómo, cuando uno ve la liquidación de sueldo de un chofer, entonces esa es mentira, es un arreglo del empresario nomás? Porque uno ve que el chofer tiene liquidación de sueldo, po. No, el conductor no, el conductor, el primer boleto que cuesta, el 22% de ese boleto del sueldo que tiene. El conductor tiene que hacer su sueldo diariamente él. Ese es el sistema. Pero cuando le pagan a fin de mes, cuando le pagan al chofer, ¿no le pasan una liquidación de sueldo? Le pasan una liquidación de sueldo, pero ya él sacó la plata diario. Perfecto. O sea, entonces, en esa liquidación de sueldo, en esa liquidación de sueldo de un chofer aparece, dice sueldo base. ¿Sí? Ese sueldo base no es que se lo paguen al chofer a todo evento, el chofer se lo hace por el 22% del boleto. Sí, así es. O sea, el empresario, es una mentira la liquidación de sueldo, el empresario autobusero le miente al sistema y le miente a todo. ¿Es así? Así es. Así ha funcionado siempre el tema. Y la dirección de trabajo hemos reclamado, yo me aburrí de la dirección de trabajo y no hace la pega. Así de fácil es. Aquí
el Ministerio de Trabajo, la Dirección del Trabajo, son los que están fallando y no hacen la pega como corresponde. Y la cual, bueno, siempre ¿Y por qué, Oscar, ¿y por qué ustedes no han solicitado una fiscalización, cierto, a la propia Seremi del Trabajo que le ayude? Porque en el fondo yo entiendo tu posición y créeme que nos ha costado poder entender la posición de muchas veces de los choferes y sobre todo tu rol. Pero claro, tú sales a decir y a pelear por tu gremio, porque en el fondo dices, pucha, no nos alcanza, porque claro, el chofer ¿qué hace en la mañana? Y corrígeme si estoy equivocado o no estoy entendiendo. A ver, el chofer sale en la mañana, él tiene que primero llenar la máquina o hacer el combustible para llenar toda la máquina del petróleo, ¿cierto? Después tiene que hacer la plata para pagar la cuota supuestamente, que son las 40, y lo que le quede es su sueldo. ¿Es así o no? Así es. Entonces, ¿y qué es lo que entendemos nosotros del sistema? Porque el sistema nos vende un tema distinto. ¿Qué nos dice el sistema? Que el empresario le paga a un chofer un sueldo base, ¿cierto? Por trabajar 9 horas. Eso nunca ha sido así entonces. No, jamás. Entonces, ¿y por qué no tenemos una fiscalización de la Seremi del Trabajo, la autoridad? Porque en el fondo, ustedes como choferes, como conductores, ¿cierto? Están como carne de cañón apretados en este tema. Si aquí el que tiene el problema del petróleo es el empresario, no tiene que ser el chofer. El chofer no tiene por qué tener un problema porque se le subieron o no el petróleo. Si el chofer simplemente tiene que recibir un sueldo por manejar la máquina 9 horas. Eso es lo que uno entiende desde afuera. Eso debería ser como cualquier trabajador en Chile, pero no es así. Efectivamente, yo me aburrí de pedir fiscalización a la Seremi de Trabajo, que nunca hizo nada. Yo espero que esta vez, a lo mejor estoy esperando, ¿cierto?, con la delegación presidencial, con el Seremi de Transporte, que esté comprometido a armar una mesa de trabajo para que se puedan fiscalizar todo este tipo de situaciones, no solamente este tipo de situaciones. También tenemos problemas de salud, higiene y seguridad, que tampoco están ausentes. Entonces, todo eso no se ha cumplido y aquí por eso se trabaja en estas condiciones que estamos. Ahora, yo te digo una cosa, venían los validadores ahora para octubre, resulta que salió una resolución, una notificación de la Dirección del Ministerio de Transporte, que ya no viene ahora en octubre, sino que la cambiamos para mayo del próximo año. ¿Cierto? O sea, y yo creo que hoy día, efectivamente, es muy entendible lo que le está pasando al gremio, pero como en otras veces hemos criticado, creo que aquí el culpable o la definición final, o el que tiene que dar la solución, quizá mixta, pero no tiene que ser directamente el gobierno, tiene que ser por parte de la fiscalización de la autoridad que le fiscalice los contratos y directamente el empresario. El empresario no le puede estar exigiendo el 22% por boleto y una especie de cuota. Si el empresario les tiene que pagar a usted un sueldo, y si eso no se cumple, hay que fiscalizar al empresario. Ese es el punto. Estamos de acuerdo, aquí las instituciones del Estado las que están fallando, sin nada más. Exactamente. En todo sentido. O sea, imagínense que hoy día tenemos menos pasajeros que transportar, o sea, menos plata se hace. Y además nos faltan choferes. Ahora, claro, menos vamos a tener choferes con estas condiciones, pues ese es el punto. Si nos faltan choferes, tenemos micros parados en los terminales, pues, Oscar, tú sabes. Prácticamente el 50% de la flota. Ayer mismo teníamos problemas de frecuencia en Quilpué y Villa Alemana. Había una frecuencia prácticamente que particularmente no me acuerdo la línea, pero pasa cada 10 minutos, y en Quilpué y Alemana teníamos una espera de 30 minutos. Así es, justamente, tal cual. Inclusive hoy día ya tenemos 60 conductores que han ido y ya no quieren seguir trabajando por el tema que está pasando. Y hay 60 máquinas más paradas. Entonces, y así día a día los conductores se están yendo, no quieren trabajar, se buscan otro rumbo, porque ya no se puede seguir trabajando en estas condiciones, presionados. Y además hay empresarios que no son empáticos en el tema y empiezan a presionar a los conductores, no sé, tu porcentaje o el petróleo. Exacto. Y a la final sale y pelea y amenazan a los conductores que los van a despedir. Entonces hay un sinfín de situaciones que están pasando hoy día y los conductores ya se aburrieron, ya no quieren seguir trabajando en estas condiciones. Vamos a retomar para ampliar este tema con nuestro periodista Daniel Zúñiga, que está en las calles de la región. Adelante, Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Nuevamente nos reencontramos porque así es, lo adelantaste con el tema que estaban tratando, porque en el marco de este gabinete regional realizado durante esta mañana en la Universidad de Viña del Mar, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Matías Valenzuela abordó la amenaza de paro anunciada por los conductores del transporte público de pasajeros en la región de Valparaíso debido al alza sostenida del precio del combustible.
La autoridad señaló que ya se están realizando gestiones para enfrentar esta situación y buscar soluciones junto al gremio. Esto es importante, junto al gremio, siempre considerando también la preocupación manifestada por los conductores respecto al impacto económico que ha significado el aumento del petróleo en los últimos meses. Esto luego de que desde la Confederación de Transporte Terrestre de la Quinta Región advirtieran la posibilidad de concretar un paro regional el próximo 18 de mayo si no existen respuestas concretas por parte de las autoridades. Los dirigentes aseguran que el costo diario del combustible está afectando gravemente la operación de los microbuses, indicando que muchos conductores deben destinar entre 50 y 60 mil pesos diarios solamente en petróleo para cumplir con los recorridos habituales. Además, el gremio acusa que, a diferencia de otros sectores del transporte público como taxis colectivos y transporte escolar, el transporte mayor no ha recibido compensaciones económicas pese al complejo escenario que atraviesan. Escuchamos a continuación lo que dijo el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela. La semana del 18, comentarles a ustedes que ya estamos en contacto y obviamente con las puertas totalmente abiertas para la comunicación con los conductores, que durante la próxima semana iremos entonces haciendo las bajadas y evidentemente también la articulación para la identificación de cuáles son las problemáticas que a aquellos les aquejan. Así es, están haciendo las bajadas entonces por parte de la Seremía de Transportes, Ricardo. Hay gestiones, según el Seremi de Transporte, como lo escuchábamos recién, para reunirse con los gremios y también bajar los requerimientos que tienen los choferes, los conductores de estos microbuses del transporte público a nivel regional. Importante, Daniel, que bueno, esto se solucione. Hay un plazo ya fijado o prefijado para hacer una paralización, y creo que no es conveniente para la comunidad, sobre todo para la gente que ocupa el transporte público. Así es, desde parte de la delegación presidencial también hubo palabras, conversamos también con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y nos aseguraba que no va a haber paro. Él decía no va a haber paro porque estamos gestionando todos, estamos agotando las instancias para llegar a un acuerdo entonces con los choferes del transporte público. Bueno, lo importante es que aquí tiene que ser con choferes también que los que reciban esta compensación, porque comúnmente son los empresarios de los microbuses quienes se llevan la tajada y quienes de verdad que se sacrifican por poder también entregar el trabajo son los conductores. Sí, la compensación entonces, estábamos hablando respecto de esta compensación que se puede ver en pantalla, de hasta 60 mil pesos diarios por bus por costos operacionales. Eso es lo que se reclama también, los costos de operación de un microbús en cuanto a combustible. Bien, Daniel, gracias por este contacto y por las informaciones que nos entregas en este plano. Muchas gracias. Que esté muy bien, Ricardo. Que esté muy bien. Vamos con más informaciones porque la Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a Corfo y a Algoré. Contraloría Regional de Valparaíso encendió nuevas alertas sobre la Corporación Regional de Turismo, luego de derivar antecedentes por posibles irregularidades al gobierno regional y a Corfo, tras una denuncia reservada que apunta a eventuales problemas de probidad, rendiciones objetadas y posibles conflictos de interés. El oficio al que tuvo acceso Puranoticia.cl no instruye por ahora una auditoría, pero deja abierta la posibilidad de futuras fiscalizaciones, manteniendo bajo observación a la entidad que administra recursos públicos ligados al desarrollo turístico regional. Uno de los puntos más sensibles es la situación de Gianni Rivera Fo, exdirector y primer vicepresidente de la corporación, quien fue formalizado por la emisión de boletas ideológicamente falsas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pese a que públicamente se informó su renuncia, Contraloría advirtió que aún figura en registros oficiales como vicepresidente de la entidad. Por ello, el organismo instruyó al gobernador regional Rodrigo Mundaca informar en un plazo de 10 días hábiles las medidas adoptadas frente a esta situación. Además, el documento recoge cuestionamientos a la gestión financiera de la corporación, tras inconsistencias detectadas en rendiciones de cuentas presentadas al gobierno regional.
A esto se suma la revisión de un eventual conflicto de interés relacionado con el abogado José Luis Varas, quien asesora jurídicamente a la corporación y paralelamente figura como abogado regional de Corfo en convenios asociados a recursos públicos. Aunque Contraloría aclaró que aún no existe un pronunciamiento de fondo, el oficio abre un nuevo foco de cuestionamientos sobre uso de recursos públicos y los estándares de transparencia al interior de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso. Ahí veíamos los antecedentes y para profundizar en la gravedad de este tema y los estándares que deberían cumplir entidades financiadas con fondos estatales, conversamos con Chile Transparente, Michael Figueroa, director ejecutivo, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días. Gusto de saludarte, Michael. ¿Qué tan grave es que la Contraloría detecte este tipo de inconsistencias? Hay que tener presente que la Contraloría en sus revisiones habituales encuentra este tipo de situaciones. La gran diferencia en este caso es que hay una posibilidad cierta de que acá haya más que solo infracciones administrativas en la investigación, sino que pueda constituirse posibles delitos. Y es por ello que en este caso se reviste una mayor gravedad en este tipo de antecedentes, pues justamente lo que se busca con esto es esclarecer los hechos, dado que la Contraloría, si bien tiene mecanismos de investigación, no tiene facultades para investigar delitos penales, y es por ello que los datos se terminan remitiendo, en este caso, a la Fiscalía Local de Valparaíso. ¿Qué estándares de probidad deberían cumplir las corporaciones que manejan los recursos públicos? Al igual que las instituciones públicas, en general las corporaciones tienen la obligación, municipales o constituidas por otros servicios públicos, tienen la obligación de cumplir los mismos estándares de probidad que toda institución pública, vale decir, abstenerse de participar en decisiones y contratos en los que tengan algún grado de interés, evitar tener relaciones con familiares cercanos, amigos o incluso con sociedades en las que las personas tengan algún tipo de participación o sus familiares, y de igual forma, ante cualquier duda de la aplicación de estas obligaciones, abstenerse de participar en cualquier proceso de toma de decisión que pueda restarle imparcialidad a los criterios o acciones que se deben poner en juego. Estamos conversando con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Michel, ¿puede existir responsabilidad administrativa aunque aún no haya auditoría? Efectivamente, a pesar de que hay que tener en consideración que la responsabilidad administrativa es para los funcionarios públicos, y en el caso de las corporaciones municipales o regionales no son funcionarios públicos subdirectivos, por tanto, más allá de las irregularidades detectadas por la Contraloría, es la responsabilidad penal la que se debe investigar, y la responsabilidad administrativa podría recaer en las instituciones públicas que autorizaron justamente el traspaso de recursos a la Corporación de Turismo de Valparaíso en este caso. Michel, ¿qué riesgos generan los posibles conflictos de interés en estos convenios públicos? Los conflictos de interés en general tienen, dependiendo cómo se gestionen y sobre todo cuando no se han establecido los mecanismos preventivos, el gran riesgo es la posibilidad de fraude en primer lugar, de negociaciones incompatibles y de prevaricación administrativa, que vale decir utilizar recursos públicos y contrataciones públicas para fines distintos. Y por tanto estamos hablando de delitos penales en este caso, dado que quienes tenían estos conflictos de intereses no se habrían abstenido de participar en la toma de decisión. Sin embargo, el gran problema es cómo se acredita desde el punto de vista de la justicia penal y cómo se obtiene evidencia que nos permita justamente poder acreditar que estos hechos ocurrieron de tal forma que se están investigando. ¿Esto refleja vacíos de control en las corporaciones regionales, Michel? Efectivamente, uno de los grandes problemas que tienen todas las corporaciones, independientes tipo que sean, es que están fuera del alero de control regular que tienen los órganos de la administración del Estado, y eso hace que justamente los mecanismos de control estén determinados por las propias gestiones que hacen las autoridades de esas instituciones, y justamente
tienen un estándar mucho más bajo hoy en día que el que tienen las instituciones públicas, y eso hace justamente que es habitual que en las corporaciones municipales como regionales encontremos desvíos de fondos o otros tipos de fraude, dado justamente la falta de control a la que están sometidas. Muchas gracias, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, por aclarar nuestras inquietudes. Agradecido. Hasta luego. Bien, menos burocracia o riesgo ambiental. El gobierno anunció que las resoluciones ambientales deberán publicarse en un plazo máximo de 15 días, medida que busca acelerar proyectos de inversión y reducir hasta en 6 meses los tiempos de tramitación. Tenemos más detalles en el siguiente informe. El gobierno anunció una nueva medida para acelerar la tramitación de proyectos de inversión en el país. Se trata de un plazo máximo de 15 días para publicar las resoluciones ambientales una vez finalizado el proceso de evaluación. El anuncio fue realizado por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, durante el Salmón Summit 2026, realizado en Frutillar, encuentro que reunió a representantes de la industria salmonera y al presidente José Antonio Kast. Según explicó la secretaria de Estado, la medida permitiría reducir hasta en 6 meses los tiempos de autorización de proyectos, asegurando que el objetivo es agilizar los procesos sin disminuir las exigencias ambientales. Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca entregar certezas a la inversión y demostrar que el Estado puede cumplir con plazos más acotados. Sin embargo, el anuncio también abrió el debate respecto a si esta aceleración podría afectar los estándares de evaluación ambiental, tema que deberá seguir siendo discutido tanto por sectores empresariales como por organizaciones ambientalistas. Vamos a más informaciones porque más de 4,5 millones de personas ya realizaron su declaración de impuesto a la renta, cuando resta solo 2 días para que termine el plazo establecido por el Servicio de Impuestos Internos. La autoridad llamó a quienes aún no complementaron el trámite a revisar su propuesta y a realizar el proceso antes del viernes para evitar multas e intereses. Hay más detalles en el siguiente informe. A solo horas a que finalice el proceso de Operación Renta 2026, el Servicio de Impuestos Internos informó que más de 4.585.000 contribuyentes ya presentaron su declaración, cifra que representa cerca del 90% del total esperado para este año. Del total de formularios recibidos, más de 3 millones corresponden a personas con derecho a devolución de impuestos, mientras que más de 700.000 declaraciones fueron presentadas con pago. Desde el Servicio de Impuestos Internos reiteraron el llamado a no dejar el trámite para última hora y revisar cuidadosamente la información propuesta por el servicio antes de enviarla. La subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, recordó que quienes no presenten su declaración dentro del plazo arriesgan multas e intereses. El último plazo para declarar renta vence este viernes 8 de mayo para quienes tienen devolución o declaran sin pago. Las 13 horas con 56 minutos, 4 minutos faltan ya para las 14 horas. Hacemos un nuevo alto en Hora de Noticias y ya estamos de vuelta con más informaciones. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 1 minuto, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Jornada de este día jueves, donde vamos a revisar titulares de esta jornada. Jornada clave para el mega reforma del gobierno. La Comisión de Hacienda vota hoy la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional. Cámara Alta aprobó en general proyecto de controles aleatorios de droga a senadores y senadoras. Votación fue unánime. Operación Renta entra en recta final. Más de 4,5 millones ya realizaron el trámite cuando restan 2 días para que termine el plazo. Alumno de INACAP muere electrocutado durante la clase en la comuna de La Granja. En el plano internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige liberar a presos políticos en Venezuela y Cabello vuelve a negar su existencia. Prisión preventiva para uno de los detenidos tras operativo de Temocuycuy. En prisión preventiva quedó uno de los 5 detenidos durante el operativo realizado en la comunidad de Temocuycuy en la comuna de Ercilla. La Fiscalía de la Araucanía lo formalizó
por robo con intimidación reiterado, incendio y disparos injustificados, mientras que los otros 4 imputados quedaron con medidas cautelares menos gravosas. Según la investigación, 3 de los detenidos integrarían el clan familiar Keipul Wenchuyan, vinculado al robo de vehículos en la zona. Además de 2 personas continúan prófugas. El procedimiento fue catalogado como histórico y contó con un amplio despliegue de carabineros, incluyendo personal del GOPE, OS9 y control de orden público. Durante el operativo se incautaron celulares, chaleco antibala, vestimenta asociada a delitos y sustancias ilícitas. Ataque incendiario quema 4 camionetas en Collipulli tras operativo en Temocuycuy. Un nuevo ataque incendiario se registró durante esta madrugada en la comuna de Collipulli, en la región de la Araucanía, dejando al menos 4 camionetas destruidas. El hecho ocurrió en el sector del estacionamiento de una empresa forestal, hasta donde llegó un grupo de desconocidos que además dejó lienzos reivindicatorios en el lugar. La emergencia fue controlada por bomberos y no se reportaron personas lesionadas. El atentado ocurrió a solo 24 horas del masivo operativo policial realizado en Temocuycuy, donde 5 personas fueron detenidas y uno de los imputados quedó en prisión preventiva por el delito como robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo del OS9 de Carabineros. Vamos en otro tema. Un muerto y 3 heridos graves deja violenta balacera en la comuna de Maipú, en Santiago. Una persona fallecida y otras 3 gravemente heridas dejó una violenta balacera registrada en la comuna de Maipú, en la región metropolitana. El hecho quedó al descubierto luego que distintas víctimas llegaran hasta el Hospital del Carmen en vehículos particulares y también en una ambulancia. Entre ellas, un joven de 26 años que ingresó fallecido con múltiples impactos balísticos. Los otros 3 lesionados permanecen internados en estado de gravedad, uno de ellos en riesgo vital. Según las primeras diligencias, el ataque ocurrido en calle 4 Poniente, donde vecinos denunciaron una serie de disparos. La investigación quedó a cargo del equipo ECO y la Brigada de Homicidios de la PDI. En otro tema, alumno de INACAP muere electrocutado durante clase en La Granja. Un estudiante de 21 años falleció tras recibir una descarga eléctrica al interior de la sede de INACAP en la comuna de La Granja, en la región metropolitana. El joven alumno de Ingeniería en Mantenimiento Industrial sufrió el accidente mientras manipulaba un tablero eléctrico de alta tensión durante una clase nocturna. Pese a los intentos de reanimación realizados por compañeros y posteriormente por el personal del SAMU, el estudiante murió en el lugar producto de un paro cardiorrespiratorio. La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y eventuales responsabilidades del recinto educacional. Vamos de inmediato a nuestro portal para revisar las informaciones que tenemos a esta hora de la jornada. Gritos, amenazas y miedo en la Asociación Chilena de Municipalidades. Las graves denuncias contra el secretario Carlos Andrade. Documento y testimonios recogidos por buranoticia.cl describen un ambiente de extrema tensión al interior de la entidad que lidera el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Conductores de micros como carne de cañón. Dirigente revela el modus operandi de empresarios y acusa nula fiscalización. En más informaciones, superintendenta subrogante de educación por derogación de circulares aprobadas en gobierno de Boris responde a criterios técnicos. Fue una reunión muy intensa. Parisi y Hacienda logran avance clave en reembolso de medicamentos y pañales. Son organizaciones netamente criminales. Fiscal Garrido analiza operativo en Temocuycuy y posterior ataque en Collipulli. Presidenta del Frente Amplio tilda de inmoral estrategia del gobierno por proyecto de reconstrucción. Senadora Fabiola Campillay sufre accidente de tránsito en Cerro Navia tras colisión frontal. En más informaciones, lo último que ha llegado. En deportes, Luis Landeros, tras su despido, aborda crítica del dueño de Unión San Felipe. Fue una actitud para hacer daño.
En la región de Valparaíso, gritos, amenazas y miedo en la Asociación Chilena de Municipalidades, las graves denuncias contra el secretario Carlos Andrade. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud asegura que brote de antivirus en crucero no marca el inicio de una pandemia. En el plano nacional, superintendenta subrogante de educación por drogadicción en circulares aprobadas en gobierno de Boric responde a criterios técnicos. En deporte, Cristian Garín debuta con gran triunfo y avanza a la segunda ronda del Máster de Roma. Y en el plano nacional fue una reunión muy intensa. Parisi y Hacienda lograron avances claves en reembolso de medicamentos y pañales. Vamos a más informaciones de otro ámbito en esta jornada, porque las intensas lluvias registradas en la semana en Valparaíso volvieron a evidenciar, problemas de infraestructura en establecimientos educacionales públicos, particularmente en la Escuela de Niñas Ramón Barros Luco, donde se reportaron filtraciones y salas afectadas por el agua. En este contexto, el diputado Cuello acusó al Ministerio de Hacienda, Jorge Grobos, en este caso el ministro, de mentir respecto del impacto de los recortes fiscales en proyectos de reparación escolar, asegurando que existen obras urgentes que permanecen congeladas por falta de autorización de recursos. El parlamentario incluso anunció que recurrirá a la Contraloría para intentar destrabar estas iniciativas. Diputado, gracias por conversar con nosotros. Primero preguntarle, buenas tardes, diputado, gusto de saludarlo y bienvenido a esta jornada de Hora de Noticias. Muy buenas tardes. Deme un segundo, por favor. Le damos todos los segundos que quiera, diputado Luis Cuello, que está con nosotros, diputado del Partido Comunista, para conversar sobre este tema que ya estábamos poniendo en el tapete de nuestras informaciones. Ahora sí, diputado. Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Primero preguntarle, diputado, ¿por qué usted asegura que el ministro Jorge Quirós faltó a la verdad, o sea, miente cuando habló de estos proyectos? Bueno, esto es así porque el otro día en la Comisión de Trabajo, en el contexto de otra discusión del empleo, yo le pregunté al ministro Quirós sobre la ejecución del plan de ajuste fiscal. ¿Qué significa el plan de ajuste fiscal? Que se están recortando recursos importantes de varias carteras, entre otras de educación. En el caso de educación, nosotros hemos constatado que el Ministerio de Hacienda ha impedido, ha congelado de facto proyectos de inversión, se han disminuido recursos sin que esto haya pasado por la Contraloría, y eso fue lo que le pregunté al ministro. Entonces, el ministro, en particular respecto de un proyecto muy urgente, que es la reparación de la techumbre de la Escuela de Niñas Ramón Barros Luco, esta escuela básica que funciona en el Liceo 1 acá en Valparaíso, cuyo edificio patrimonial está sin utilizar desde el año del terremoto, de 2010, y hay varias salas de clase donde van niñas pequeñas de primero a octavo básico que se llueven. Yo mismo pude constatar ayer, visité la escuela Ramón Barros Luco y se llueve la sala de profesores, la sala de clases de varios cursos, de varios niveles, de cuarto básico. Es decir, esto es algo urgente de reparar. Y este proyecto de reparación está detenido, está congelado, no se han entregado los recursos por parte de la Dirección de Educación Pública, no hay noticias, no hay información, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el ministro ha indicado que esto responde a un decreto, a una modificación que hizo el gobierno anterior. Esto es falso, de falsedad absoluta. Los decretos modificatorios de presupuesto están publicados en la página de la DIPRES. No hay ningún decreto que restrinja ni que paralice el proyecto de reparación de la Escuela de Niñas Ramón Barros Luco, y en consecuencia está faltando la verdad. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a recurrir a la Contraloría. Yo creo que ya es bastante inaceptable que se esté sacrificando a las niñas de la escuela. Es decir, acá se está, en el fondo, se está discriminando a una parte importante de la población y a niñas pequeñas, toda vez que se acepta como algo natural que tengan que asistir a clase a una sala que no tienen las condiciones dignas ni para ellas ni tampoco para las profesoras. Entonces, me parece que acá hay que tomar una acción urgente, y dado que el ministro, en vez de buscar una solución, ha optado por echarle la culpa al gobierno anterior, bueno, nosotros vamos a recurrir a la Contraloría.
Diputado, se ha hecho recurrente estas acusaciones que ya no solamente las suyas, sino que otros también congresistas han entregado en contra del ministro por faltar a la verdad. ¿Esto se está constituyendo también como una costumbre en el actual gobierno? Mire, yo lamento lo que está ocurriendo con el ministro Quirós, puesto que lo veo que está muy concentrado, que está muy obsesionado por sacar adelante un proyecto de ley que es regresivo, porque quiero poner las cosas en contexto. Hoy día los recortes que se están aplicando en educación, en salud, que implican privar a la gente de derecho, es decir, que se están recortando programas sociales importantes, eso tiene que ver y es parte de un proyecto de ley, que es la ley de superricos, que se está discutiendo en el Parlamento, que busca reducir los impuestos a las grandes empresas. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo acá es que el gobierno está ahorrando recursos para rebajar impuestos a los súper ricos a costa de las personas que más requieren políticas sociales. Y en este caso está recortando recursos, sacrificando a los niños y niñas. Hoy mismo hemos conocido a través de la prensa el decreto que modifica y recorta el presupuesto de la cartera de educación, y hay importantes recortes, por ejemplo, para la infraestructura escolar. Es decir, además de lo que está ocurriendo con la escuela Ramón Barros Luco, hay muchos otros colegios que requieren cambios, requieren mejoras para entregar condiciones dignas a los estudiantes, y eso, la verdad, y el gobierno está ahorrando en eso. Yo creo que eso es inmoral. Yo creo que es inmoral aprobar hoy día una reforma tributaria que implique que entregue en ofrenda a los niños y a las niñas y que en el fondo les niegue un futuro. Yo creo que eso es bastante grave, y por eso que lo que creo yo es que esta reforma tributaria hay que rechazarla. Yo creo que quien apruebe esta reforma tributaria también está aprobando que se recorten los recursos para las escuelas, los colegios del Gran Valparaíso, de las comunas de la región de Valparaíso. Estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, de este problema que se está suscitando y de algunas controversias, declaraciones que se han entregado por parte del ministro Quirós. Diputado, ¿estamos hablando de problemas administrativos o de una falta concreta de recursos para la educación pública, al menos en nuestra región? Yo creo que, bueno, primero hay problemas administrativos desde el punto de vista de la gestión. Creo que hay sistemas de licitatorios que están un poco obsoletos, que son burocráticos, que son lentos, pero fundamentalmente acá hay un problema de voluntad política. Ahora, también hay que reconocer que el Estado de Chile tiene una deuda con la educación pública. Paulatinamente se han ido reduciendo los presupuestos de la educación pública, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito preescolar, en la primera infancia y en la educación superior. Entonces, pero esto hoy día se ha agudizado. Es decir, si ya había una deuda del Estado con la educación, hoy día con estos recortes, bueno, estamos entrando en el peor de los mundos, puesto que significa un estrangulamiento al sistema público de educación, y eso al mismo tiempo es una mirada muy clasista. ¿Por qué? Porque en el fondo se está volviendo a un enfoque que transmite que aquellas familias que tengan recursos pueden pagar una educación de calidad, o una educación que tenga espacios que permitan un desarrollo integral de los niños. ¿Por qué es aceptable? Yo me pregunto, ¿por qué sería aceptable que una niña, un niño que no tiene recursos vaya a un colegio que se llueva? Entonces, ese es el tema. O sea, ¿por qué naturalizamos eso? Porque una familia, un padre no quiere que su hijo vaya a una escuela que se llueva, o que la sala de clases sea fría, que carezca de elementos básicos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy día en la educación pública chilena, y lamentablemente se está profundizando esta precariedad, esta desigualdad, con estas decisiones que toma el gobierno y que toma con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es ahorrar recursos del presupuesto para entregarle esos recursos vía rebaja de impuestos a las grandes empresas, incluyendo, además, lo que lo hace mucho más grave, incluyendo el incremento de patrimonio de forma muy significativa de varios ministros de Estado que son titulares y propietarios de empresas de alto valor. Usted dice que el gobierno se está ahorrando el dinero a costa de los niños. ¿Usted cree que el ajuste fiscal está afectando esto? Que los niños al final son los 100% afectados y dañados, porque en el fondo no hay una estructura, no hay una forma de poder paliar un poco estos problemas que se están suscitando en estos colegios acá en la región. Bueno, es decir, hay un viejo aforismo que usamos los abogados, que dice que a confesión de parte, relevo de pruebas.
¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno ha indicado que la reforma tributaria, esta ley de súper ricos, va a implicar un aumento del déficit fiscal. Es decir, va a implicar que el Estado va a dejar de recaudar mucho dinero. ¿Ya? ¿Y cómo se va a enfrentar ese déficit? ¿Cómo se va a enfrentar esa falta de recaudación? A través de la contención de gasto. Y la contención de gasto significa ahorro en gasto público. Primero, ahorro en el presupuesto actual, mediante estos recortes, este plan de ajuste fiscal, y en segundo lugar, mediante la elaboración del presupuesto del próximo año, que va a implicar, por ejemplo, lo que se ha transmitido a través de una circular donde se instruye que la rebaja o la suspensión, donde se instruye que se descontinúen programas sociales importantes, como por ejemplo el programa de alimentación escolar, que por más que el presidente lo haya desmentido, ese documento sigue vigente. Es decir, todo lo que el gobierno ha desmentido respecto de la rebaja de la PGU, de descontinuar o suprimir el programa de alimentación escolar o el fondo de farmacia para los medicamentos en los consultorios, todo eso está vigente, no ha sido modificado por ningún otro decreto, por ningún otro acto administrativo, y en consecuencia acá hay una decisión concreta, política, de reducir los recursos para lo público, para la educación pública, para la salud, y eso naturalmente que afecta a las personas y afecta a la mayoría del país. Entonces, claro que es injusto que se exija un sacrificio, se le exija al pueblo chileno que se apriete el cinturón en función de entregarle un regalo tributario a grandes empresas que, por ejemplo, en el caso de los 1.500 personas de mayores ingresos en el país, van a recibir anualmente, como consecuencia de esta reforma, 400 millones de pesos. Entonces, es bien injusto que, en el fondo, por el sacrificio de un niño o una niña, se le regale esta cantidad de plata a una persona que con su patrimonio puede vivir varias vidas. Diputado, usted toma un punto bastante importante dentro de su conversación y que habla del presupuesto de la Nación. La gente puede pensar, el común y corriente, que el presupuesto se hace después de octubre, noviembre, y el presupuesto de la Nación para el próximo año 2027 ya está en elaboración, o sea, ya se está haciendo. Es por eso que usted habla de estos recortes. Tal cual, hay que distinguir dos planos. Primero, hoy día se está implementando un plan de ajuste fiscal. Este plan de ajuste fiscal implica la reducción del presupuesto actual. El presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado, el Congreso Nacional, se está reduciendo por la vía administrativa, a través de decretos, ya se están recortando gastos. Eso está pasando hoy día, ahora ya. Y por eso que, por ejemplo, respecto a lo que le planteo sobre el apoyo a los colegios públicos en términos de infraestructura, eso se está recortando de forma sustantiva. Por ejemplo, se está recortando, sería bueno esto de ponerle acento, se está recortando en 1/3 el programa de fomento a la lectura de la primera infancia. ¿Qué significa eso? Que los niños y niñas que asisten a jardines infantiles públicos, a la Junge, a Integra, se les va a privar del acceso a libros escolares, a cuentos, a cuentos. Es decir, eso estamos hablando de eso cuando hablamos de recorte. Estamos hablando de algo que impacta en políticas sociales. Entonces, eso es un asunto. Y la segunda dimensión es, como usted bien dice, la elaboración del presupuesto del próximo año. Y allí esto es mucho más grave aún porque son recortes muy importantes, por ejemplo, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, ya mencionamos el plan de alimentación escolar, las oficinas de la niñez. Es decir, hay una afectación enorme desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas que requieren los servicios del Estado. Entonces, tenemos un problema de audio, diputado, con usted. Parece que se le activó el mute. Pero bueno, estamos conversando con el diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. No sé si lo retomamos el audio, pero voy a aprovechar de la pregunta. ¿Qué respuesta recibió usted del ministro de Hacienda cuando le planteó este caso en la Comisión del Trabajo, diputado? Mire, cuando yo le planteé el caso del proyecto inconcluso y urgente de reparación de la techumbre de la Escuela de Niñas Ramón Parros Luco. También le planteé que se requiere con urgencia instalar alcantarillado y agua potable en la Escuela Julio Allende de Placilla. Bueno, yo esperaría que un ministro de Estado frente a eso, bueno, por último diga, voy a averiguar, voy a ver cómo podemos resolver esto, pero la respuesta que él me dio fue, esto responde a este congelamiento, tiene como origen o no como razón que un decreto del gobierno anterior. Entonces, esa fue la respuesta. Y yo revisé, porque soy muy riguroso, revisé los decretos modificatorios del presupuesto y no hay ningún decreto modificatorio del gobierno anterior que implique congelar estos proyectos de inversión en infraestructura que son además muy urgentes. Diputado, creo que es importante estos temas entregarlo al tapete público porque muchas veces
hay detrás de esto otras intenciones. Y hoy estamos viendo que los niños están sin colegio, no llega cuándo poder solucionar los problemas de infraestructura de estos establecimientos educacionales de nuestra región. ¿Cuál sería el llamado que haría usted a que las autoridades de gobierno ya de una vez por todas comiencen también a activar un poco lo que es la entrega hacia los recursos para los colegios y en este caso también para la infraestructura, y poder ya dejar un poco de lado el que no hay plata? Porque eso ya también lo conocimos con los vecinos del otro lado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer una constatación. Yo creo que acá hay una comunidad educativa en la región de Valparaíso muy comprometida, de profesores, de asistentes, el mismo Servicio Local de Educación. Yo estoy seguro, yo conozco cómo funciona y sé que es un servicio que está comprometido con la educación pública. Sin embargo, se encuentra a menudo, nos encontramos acá con un problema de recursos. Entonces yo creo que hay que priorizar. O sea, es decir, cuando hablamos de los niños primero, bueno, eso tiene que tener una expresión concreta y visible en entregar recursos que permitan mejorar la escuela. Acá hay escuelas que, por ejemplo, tienen techo de asbesto. Hoy día, el año 2026, o la escuela Julio Allende, como le mencionaba, que no tiene alcantarillado. Entonces, ¿cómo priorizamos eso? Entonces, yo creo que la primera medida, desde el punto de vista concreto, es exigir que el gobierno retire estos decretos modificatorios, que eche pie atrás en el plan de ajuste fiscal y también que eche pie atrás en este proyecto de ley que ya está desfondado, que es el proyecto de ley que beneficia a los súper ricos, porque está vinculado. Es decir, la rebaja del presupuesto de educación, quitarle un libro a un niño, es parte del proyecto de ley de impuesto, de súper ricos, que beneficia a la grande fortuna. Entonces yo creo que sencillamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista incluso ético, creo que no es aceptable siquiera poder aprobar una ley como esa, porque implica un sacrificio enorme para la gente y el beneficio no hay ningún beneficio. O sea, lo que hace esta ley es hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Ese es el efecto. Queremos agradecerle, diputado Luis Cuello, por este contacto en esta jornada de día jueves y por haber esclarecido un poco más al respecto de nuestras preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo, por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 14 horas con exactamente 24 minutos. Vamos a otras informaciones también a entregarle a todos ustedes a través de Hora de Noticias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Comenzó la cuarta jornada de formalización en el caso del exdiputado Joaquín Lavín León y otros diputados investigados como autores del fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado. El miércoles finalizó la defensa de Lavín y hoy jueves ya comenzó la de Arnaldo Domínguez. Revisamos a esta hora lo que está pasando en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. En palabras del propio Roxin, explicando esta tesis, tenían responsables como autores mediatos de las muertes de los soldados de la frontera causadas a los que intentaban huir a través del muro, y ello, dice, sin perjuicio de los miembros del Consejo habían dado la orden de disparar, fueron condenados como autores mediatos de los delitos de homicidio, a pesar de la autoría de los soldados fronterizos que actuaron de forma inmediata. No es comprensible entonces que esta relación vertical, de la que supuestamente se intenta construir una anulación de voluntad, sea tal. El imputado Lavín, por el contrario, tengo frente a mí su página de LinkedIn, figura como coordinador del equipo parlamentario del diputado Lavín en el Congreso Nacional. En la carpeta investigativa tenemos todas sus liquidaciones de sueldo y en definitiva así se presentaba al resto del mundo y así se le conocía por largo tiempo. No es verosímil tampoco entonces que no sea un empleado público como se nos ha señalado. Concepto por lo demás que es amplio en la jurisprudencia y refiere no a una cuestión orgánica sino funcional. Es empleado público quien ejerce alguna función pública y en este caso sin duda que lo era. Luego tenemos otro argumento llamativo, que es la falta de menciones. Nos señalan cuál es la conducta concreta típica que se indica de ejercicio de influencias al imputado Lavín. Nos señalan, no se menciona a él, se mencionaría a Lavín. Y acá existen varios problemas. El primero es que cuando yo tomo el conjunto de aproximadamente 80 declaraciones que se han prestado en la causa y busco por la palabra Arnaldo, encuentro 646 resultados. Luego hemos escuchado también durante hoy el contenido concreto de esas declaraciones que se indican su participación en los hechos de tráfico de influencia. Y por último, si quisiera algún respaldo más material, los correos electrónicos incautados nunca mienten. Cuando uno revisa los correos,
no los voy a leer, por cierto, pero voy a mencionar las fechas para efectos de registro. El 3 de enero de 2017, cargos a ocupar lo envía Arnaldo Domínguez y incluye la planilla que ya se había exhibido. Luego tenemos otro donde se envía el currículum, Arnaldo Domínguez envía el currículum de la señora Sandra Fuentes, señora o cónyuge de don Hugo Farías, que habíamos escuchado que se le estaba pagando el favor para favores de campaña contratando a su señora y a su hija. Luego tenemos el mismo correo con Hugo Farías, titulado Compromiso, también dirigido a Arnaldo Domínguez. Contrataciones diciembre de 2016, junio de 2017, Arnaldo Domínguez. Planillas, Arnaldo Domínguez. Acá se incluyen planillas con contratos nuevos enero a mayo, contratos vigentes, planillas de términos y renuncias, traslados y aumentos. Licencias, también enviado por Arnaldo Domínguez, donde reenvió un correo y señala a las personas que deben revisarse porque tienen licencia de embarazo. Nuevas contrataciones de 2016 a 2020. Acá estamos hablando de un correo del 11 de marzo de 2020. El fraude se extendió mucho más adelante. Nuevos y aumentos, donde se envía otra vez un correo por Arnaldo Domínguez. La prueba entonces es concreta, las menciones abundantes. Y enseguida entonces, despejado eso, se nos dice, bueno, ¿qué valor puede tener una base de datos? ¿Qué valor económico podría existir en esto? Y lo cierto es que las bases de datos no están disponibles a la disposición de las personas, requieren adquisición normalmente se transan en el tráfico jurídico y justamente hoy, de hecho, en la economía que nos rige, la economía digital, son el activo de mayor valor. Por último, vimos además, si es que la explicación no fuese suficiente, las menciones a los testigos Melanie Ballesteros. Estamos en la cuarta jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León. Inicia también la defensa, el ex asesor investigado por fraude al fisco. Diputado Domínguez, donde le indica el precio por cada mensaje. Luego tenemos infracción del deber de cargo. Nos dicen, bueno, frente a todo lo anterior, ¿cuál es la infracción del deber del cargo? No nos han especificado, el cohecho requiere una infracción del deber de cargo. Más allá de lo evidente que pueda ser en tanto de infracción a la probidad pública, lo que se olvida es que la imputación es por 248 bis, inciso segundo, que dispone que cuando la infracción de deber recae en el ejercicio de influencias, configura dicha hipótesis. La infracción de deber es el ejercicio de influencias que se le imputa. Por lo tanto, no entendemos tampoco acá cómo puede obviarse algo que es tan evidente. Y eso en cuanto al tráfico de influencias, su señoría. Si queda hacer alguna otra duda, por cuestiones de tiempo, me remito a un informe en Derecho de los profesores Laura Mayer y Jaime Vera, que fue aportado al expediente judicial. Luego tenemos el cohecho. Y acá pasa algo muy curioso. En el cohecho se nos exhiben unos WhatsApp, se nos exhiben unas conversaciones que fueron exhibidas a unos testigos en sus declaraciones. Es el señor Luis Bascuñán y el señor Francisco Aguirre. Se indica en el caso de Bascuñán y Aguirre que nos fijemos en la fecha. Nos dicen, fijémonos en la fecha, es 2020. Y por lo tanto, mal podría haber cohecho, porque el beneficio, entonces, recordemos, este sería mucho posterior, dado que la coima es de agosto de 2018. ¿Cuál es el problema, su señoría? Que cuanto mucho de aceptar el argumento de la defensa, tenemos entonces que no es cohecho subsecuente, sino que es cohecho antecedente. Pero el delito persiste. De hecho, si pudimos observar en las mismas fotografías exhibidas, como en el caso de Aguirre se apuraban pagos, Arnaldo Domínguez apuraba directamente pagos de proveedores al municipio, y en el caso de Luis Bascuñán, como él explicaba, reconocía que las especificaciones que debían ponerse en la propuesta de MMG para adjudicarse los contratos del municipio. Sobre esto último, además, la defensa profundiza y dice, bueno, avisar no es nada indebido. Avisar una licitación no es una ventaja indebida. Pero acá, la declaración del testigo Luis Bascuñán es sencillamente explícita. ¿Usted armaba las licitaciones para que MMG se las adjudicara? Sí, es verdad. Yo hacía la licitación adaptada a las cotizaciones previas de Juan Silva, para que fueran ellos quienes adjudicaran los contratos. Creemos entonces que no tiene asidero. También Marta Silva dice, refiriéndose al imputado Domínguez, es el contacto que yo tenía para cobrar las facturas de Joaquín Lavín en todos sus vínculos comerciales y de la municipalidad de Maipú. Y finalmente... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. 14 horas con 32 minutos. Este tema es uno de los centrales que podrás leer en nuestra edición digital de hoy, 7 de mayo. Denuncian gritos, amenazas y clima de miedo en la Asociación Chilena de Municipalidades. Una grave denuncia por presunto maltrato laboral sacude a la Asociación Chilena de Municipalidades. Un documento revelado por Puranoticia.cl acusa al actual secretario ejecutivo subrogante, Carlos Andrade Olate, de protagonizar episodios de gritos, amenazas de despido y hostigamiento hacia funcionarios.
Según el texto, uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 30 de abril, cuando Andrade habría insultado y recriminado públicamente a una trabajadora, quien terminó llorando tras el altercado. La denuncia asegura además que no se trataría de un caso aislado y describe un ambiente marcado por el miedo y la tensión permanente dentro de la asociación. Una funcionaria que conversó bajo reserva con el medio afirmó que los trabajadores tendrían temor a denunciar formalmente por posibles represalias laborales. También aseguró que existían constantes amenazas de despido y cuestionamientos a la capacidad profesional de los funcionarios. El caso ocurre bajo la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien, según los testimonios, habría intentado contener la situación, aunque sin medidas formales. Carlos Andrade Olate ya había enfrentado cuestionamientos públicos y anteriormente por su remuneración y funciones dentro de la entidad en medio de reportajes sobre su nombramiento y gestión administrativa. Las 14 horas con 34 minutos, hacemos un nuevo alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. 14 horas 38 minutos, a esta hora se está votando la idea de legislar del denominado Plan de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Están argumentando los parlamentarios y luego proceden a emitir su voto. Veamos y escuchemos. Aprobar esta idea de legislar. Es más, aquí permanentemente se ha citado a la comisión, al Consejo Fiscal, y permanentemente se ha citado como en contra, pero ellos parten diciendo: esta reforma va en la dirección correcta porque aborda dos cosas fundamentales: el crecimiento y el corte del gasto. Esta reforma va en la dirección correcta, pero claro que es fundamental mejorarla y hay espacios de mejora. Y para eso tenemos que seguir trabajando. Pero negarse hoy día a la idea de legislar es cerrarle la puerta a la posibilidad de Chile de tener un mejor futuro. Y ese rumbo ya no tenemos espacio para seguir enmendándolo. Por lo tanto, señor presidente, porque estoy convencido que Chile necesita crecer, necesita empleo y necesita estabilidad, voto a favor. Señor Mesa. Al final, ante el presidente. ¿Perdón? Al final antes del presidente. Señor diputado Diego Chalper. Diputado Felipe Ross. Gracias, presidente. A ver, voy a empezar con un poquito quizás de contexto. Aquí hemos escuchado discursos como si es que estuviésemos en la votación particular, ¿no es cierto? Como si es que quisiéramos rechazar alguna medida específica. Y esa oportunidad, por cierto, la oposición la va a tener. Perdón. Claro. Pareciera que estamos hablando en particular, pero estamos votando en general. ¿Y qué estamos votando en general? Estamos votando un paquete de medidas, 40 medidas de reactivación económica. Y hace poquitos meses estamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se vota la idea de legislar la mega reforma. Esta es una jornada clave para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Se está exponiendo a esta hora en medio de los alegatos de los diputados. Llevamos 12 años estancados, ¿cierto? 12 años estancados. 3 gobiernos: Bachelet, Boric, ¿no es cierto?, y Piñera, lo que lo dejaron gobernar. Esos son los 12 años que llevamos estancados. Desde la reforma tributaria de la señora Michelle Bachelet, de su segundo gobierno, que este país está estancado. La receta de ustedes sabemos que no funciona empíricamente, porque el papel aguanta todo. Pero la experiencia, la realidad es la realidad. Y la realidad es que llevamos 12 años estancados.
Esa es la realidad. Y ahora vamos a votar un paquete de medidas y ustedes se pueden oponer a algunas de estas medidas que no les hagan sentido, no hay ningún problema, pero oponerse a la idea de legislar. Por favor, yo creo que aquí hay parlamentarios que yo no sé en qué mundo viven. ¿Ustedes creen que no hay que reactivar este país? Y Chile tiene, también empíricamente, esto no es de papel, esto no son opiniones, no es academia, esto no es teoría. Chile tiene 30 años para lucirse en el concierto internacional en que nos llamaron la estrella de Sudamérica. Y sabemos la receta: impuestos competitivos, empleos formales, ¿no es cierto? Certeza jurídica. Es allá donde nos lleva esta reforma. Y ustedes pueden, por supuesto, opinar matices más o matices menos, pero oponerse a esos tres elementos me parece francamente una vergüenza de cara al país. En esta oportunidad, presidente, por cierto, por Chile, por volver a ese país que crece, a ese país que le da esperanza a los chilenos, por salir del letargo en el que estamos metidos, por salir de la mediocridad en que ustedes nos metieron, por salir de ahí y volver a un país que llena de esperanza a los chilenos, con empleo de cara al desarrollo, por supuesto, voto a favor, presidente. Bien, ahí estábamos escuchando a uno de los diputados republicanos que está en esta Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se vota la idea de legislar la mega reforma. Esta jornada es clave para lo que son las pretensiones del gobierno del presidente José Antonio Kast. Seguimos escuchando. Ayer, para el PDG, fue un día muy especial. Ahora se está también presentando la diputada Parisi en esta Comisión de Hacienda, donde se juntaron todas las bancadas. Eso en pocas ocasiones se ve. Siempre está o los de derecha, o los de izquierda, o los del centro que se quieren sumar a uno u otro. El día partió con mucha ilusión, quizás celebrando antes de tiempo. Recordemos que hubo una ruptura entre el gobierno y el Partido de la Gente, que en esta mañana trataban de solucionar. Así que estos votos son tremendamente fundamentales para lo que es esta idea de legislar esta mega reforma. Así que escuchemos a la diputada Parisi. Donde estaba el cardenal Chomalí. Y se plantearon lo mismo que se plantea todos los días. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el poner a Chile primero? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la palabra de los políticos? Y en distintas oportunidades nos comprometemos a cumplir las palabras, nos comprometemos a no faltarnos el respeto. Pero nos encontramos frente a un micrófono y se nos olvida completamente. Y esto no es responsabilidad de una bancada, esto no es responsabilidad de estudio, esto es responsabilidad de uno. Uno como político tiene que hacer la política como corresponde y no seguir acostumbrándose a esta política de gritos, insultos y de faltas de respeto. La noche fue larga para el PDG. Creo que una de las noches más largas y oscuras que ha tenido el PDG. Y no hemos cuestionado mucho. Seguimos trabajando, apoyando esta política. Dejamos de lado la lucha por los chilenos. Perdón, 10 segundos, diputada. Es triste, fíjese, que ni siquiera uno pudiese manifestar lo que se siente. Es cierto, es una simple votación, como dijo el diputado. Después se va a poder hablar más. Pero lo triste es que se deja de lado a la gente realmente. Se deja de lado a los adultos mayores. Necesito que vote, por favor. A los niños. Diputada, y a las personas con discapacidad. Diputada, necesito que vote. Porque quiero a mi Chile
y el PDG no va a dejar de defender a todos los chilenos, me abstengo, señor presidente. Muchas gracias, diputada. La diputada aparece ahí con su voto de abstención en esta Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde está votándose la idea de legislar la mega reforma. Lo que me dice el presidente, debo cumplir. Sí. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Estábamos conectados con la Cámara de Diputados, donde a esta hora se está votando la idea de legislar sobre lo que es el plan de reconstrucción nacional. Vamos a otras informaciones porque alcaldes de todo el país llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast y plantearle directamente una serie de preocupaciones que afectan a los municipios, entre ellas el impacto que podría generar la rebaja de contribuciones en los recursos comunales. El detalle de esta información lo escuchamos a continuación. Cerca de 130 alcaldes participaron de una reunión encabezada por el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda, en una jornada marcada por las demandas municipales y las inquietudes por el financiamiento de las comunas. Uno de los temas que concentró la discusión fue la rebaja de contribuciones impulsada por el gobierno y el eventual efecto que podría tener sobre el Fondo Común Municipal, mecanismo clave para financiar servicios y proyectos en distintas ciudades del país. Durante el encuentro, los jefes comunales también plantearon preocupaciones relacionadas con seguridad, personas en situación de calle, convivencia escolar y falta de recursos para la gestión municipal. El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, pidió que los municipios sean considerados más activamente en las decisiones y se mostró a favor de la eliminación de las contribuciones. Contribuciones es un mal impuesto territorial. Hay otros tipos de impuestos territoriales que pueden incluso dejar más recursos a los municipios. Es un tema de diseño de impuestos, ¿ah? Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa, más allá, ¿no es cierto?, de el tema puntual de cuánto significa, cuánto impacta en los ingresos de los municipios el que hoy día se aplique esta medida. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, hizo énfasis en la modernización del Estado. Y lo importante es avanzar. También le solicitamos la modernización del Estado, la transparencia en el Estado, que queremos empezar desde los municipios, por una razón muy sencilla, que es la que todos tenemos los mismos problemas con distintas realidades, que administramos esas realidades y queremos prestar un mejor servicio. Para eso es fundamental el Poder Ejecutivo, para eso es fundamental que tengamos mesas de trabajo que nos sumen a esas mesas de trabajo. La cita se desarrolló en medio de un escenario donde varios municipios han advertido dificultades financieras y mayores exigencias ciudadanas en materia de seguridad y servicios básicos. Desde el gobierno señalaron que el objetivo de estas reuniones es fortalecer la coordinación con los municipios y avanzar en soluciones con enfoque territorial. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. De honestidad intelectual, creo que es importante poner ese punto. A esta hora se está votando la idea de legislar del denominado Plan de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Están argumentando los parlamentarios. Escuchemos. Estamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde a esta hora se vota la idea de legislar sobre esta mega reforma. De 4.800 millones de dólares anuales. El diputado Boris Barrera está a esta hora exponiendo. Ir a parar a los bolsillos de los más ricos. El gobierno va a recortar el gasto público y con esta reducción del Estado va a limitar o suprimir beneficios sociales como resultado, y eso ya lo estamos viendo. Este proyecto entrega al mismo tiempo una regalía tributaria para la contratación de mano de obra que solo beneficia al empleador. No es plata en el bolsillo del trabajador y representa un costo fiscal significativo de alrededor de 1.500 millones de dólares, sin que sea posible de dimensionar que este costo fiscal tenga un efecto en el crecimiento, según nos informó el Consejo Fiscal Autónomo, ni menos asegura la creación de empleo, como lo transparentó el mismo ministro de Hacienda a través de su intermedio presidente, que fue además quien creó este mecanismo. Por lo tanto, si lo dice él, ¿qué podríamos decir nosotros?
Este proyecto se aprovecha de las personas y sus necesidades y a través de un fondo de reconstrucción encubre una reforma tributaria que beneficiará directamente a los más ricos de este país, varios de ellos ministros de este gobierno, algo que al menos me parece ruin y miserable, diría yo. Este proyecto pretende favorecer a los adultos mayores, pero sacrifica para eso los fondos municipales. Estamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se vota la idea de legislar la mega reforma. Está exponiendo el diputado comunista Boris Barrera. Además, el 80% de las viviendas ya están exentas y esta propuesta beneficia a los mayores de 65 años sin límite patrimonial, resultando ser una medida regresiva que favorece también, como hemos dicho todo este rato, a los más ricos. Según los expositores, fiscalizadores y tasadores del Servicio de Impuestos Internos, los beneficiarios están concentrados en 3 comunas, 2 de ellas para mí las más ricas de Chile. Este proyecto se estructura en una ilusión de crecimiento. Importantes organismos nacionales, internacionales e invitados a esta comisión han advertido que el crecimiento no será el resultado que esta reforma promete. El crecimiento proyectado es, en buen chileno, puro humo realmente. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Ahí estábamos escuchando los también planteamientos, de los diputados en esta Comisión de Hacienda que busca legislar sobre el plan de construcción nacional. Información que estaremos atentos a cuál es su desarrollo y poder también saber para todos ustedes cuál será la resolución final. Las 14 horas con 54 minutos, 6 minutos faltan ya para las 15 horas. Vamos a revisar titulares de esta jornada. Como señalábamos, jornada clave para la mega reforma del gobierno. La Comisión de Hacienda vota hoy la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional. Sistema frontal dejó hasta 23 milímetros de agua caída en Valparaíso. Contraloría pone en la mira a la Corporación Regional de Turismo tras denuncias que salpican a la Corfo y al GORE. Cuarta jornada de formalización de Joaquín Lavín. Inicia defensa de ex asesor investigado por fraude al fisco. Tribunal sobreseyó investigación por muerte de Piñera. No hubo delito. Cámara Alta aprobó en general proyecto de controles aleatorios de drogas a senadores y senadoras. La votación fue unánime. Operación Renta entra en recta final. Más de 4,5 millones ya realizaron el trámite cuando restan 2 días para que termine el plazo. Alumno de INACAP muere electrocutado durante clase en la comuna de La Granja. En el plano internacional, Milei sale en defensa de Adorni tras denuncia por presuntas irregularidades patrimoniales. Ya estamos llegando al fin de la jornada de hoy de Hora de Noticias, preparada por el equipo de puranoticia.cl. Decimos, usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes, que tengan una gran jornada. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias